Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre una breve historia de los computadores y su evolución. Vamos a partir hablando y lo vamos a clasificar por generaciones. La primera generación, también conocida como los tubos de vacío, encontramos una máquina destacable, la Electronic Numerical Interrogator and Computer, la ENIAC, diseñado y construido bajo la supervisión de John Macaulay y John Pritzker de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Fue el primer computador electrónico de propósito general del mundo. El proyecto fue una respuesta a necesidades militares durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el Laboratorio de Investigación de Balística del Ejército de Estados Unidos, el Ballistic Research Laboratory, una agencia responsable del desarrollo de tablas de tiro y de trayectoria para nuevas armas, estamos hablando de trayectoria de misiles, tenía dificultades para elaborarlas con exactitud y dentro de un plazo de tiempo razonable, pensar que está en periodo de guerra. Sin estas tablas de tiro, las nuevas armas y piezas de artillería eran inútiles para los artilleros. Entonces, el BRL, el Laboratorio de Investigación Balística, empleó a más de 200 personas, la mayoría mujeres, ojo con eso, muy importante detalle, que utilizando calculadoras de mesa resolvían las ecuaciones balísticas necesarias. Y la preparación de las tablas para una sola arma le habría llevado a una persona muchas horas, incluso en algunos casos días. Entonces, Macaulay, un catedrático de ingeniería eléctrica de la Universidad de Pensilvania, y Eckert, uno de sus alumnos de licenciatura, propusieron construir un computador de propósito generalista usando tubos de vacío para usarlo en las aplicaciones que necesitaba esta agencia. De esta forma que en el año 1943 esta proposición fue aceptada por el ejército de Estados Unidos y se comenzó a trabajar en la máquina llamada ENIAC. La máquina que construyeron era enorme, muy grande. Pesaba 30 toneladas, o sea, piensen, hoy día cuánto pesa un computador. Ocupaba 15.000 pies cuadrados y contenía más de 18.000 tubos de vacío, o sea, era más grande que un estadio de fútbol. Y cuando funcionaba consumía 140 kilovatios de potencia. También era bastante más rápida que cualquier computador electromecánico, porque en esa época los computadores eran electromecánicos, ya que era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Hoy día un computador, ojo con eso, año 2021, es muchísimo más veloz que eso. Pero en su momento, 5.000 sumas por segundo era algo muy veloz. El ENIAC era una máquina decimal y no binaria, es decir, los números estaban representados en forma decimal y la aritmética se realizaba también en el sistema decimal. Mencionar como paréntesis que existen varios sistemas numéricos, decimal, octal, hexadecimal. Hay como desafío que usted pueda buscar distintos tipos de sistemas numéricos y ver cómo funcionan. Volviendo a ENIAC, su memoria consistía en 20 acumuladores, y lo digo entre comillas, cada uno capaz de contener un número decimal de 10 dígitos como máximo. Cada dígito estaba representado por un anillo de 10 tubos de vacío, o sea, tubos físicos. Uno de los mayores inconvenientes del ENIAC era que tenía que ser programado manualmente mediante conmutadores y conectado y desconectando cables. El ENIAC se terminó en 1946, o sea, del 43 al 46, y aquí viene la mala noticia. Demasiado tarde para ser usado durante la guerra. En su lugar, su primera misión fue realizar una serie de cálculos complejos que se usaron para ayudar a determinar la viabilidad de la bomba de hidrógeno. El uso del ENIAC para una función distinta de aquella para la cual fue construido demostró su naturaleza de propósito general. Así, en 1946 marcó el comienzo de la nueva era de los computadores electrónicos,
culminando años de esfuerzo en automatizar ciertos procesos, y el ENIAC siguió funcionando bajo la dirección del BRL hasta 1955, cuando fue desmontado. En segundo lugar, podemos mencionar la máquina de von Neumann. La máquina de von Neumann, básicamente la tarea de cargar y modificar programas para el ENIAC era extremadamente tediosa. Entonces el proceso de programación podía ser más fácil si el programa se representara de una forma adecuada para ser guardado en memoria junto con los datos. Entonces, un computador podría seguir sus instrucciones leyéndolas de la memoria, y se podría hacer o modificar un programa colocando los valores en memoria y no a través del cambio físico en los circuitos electrónicos. Esta idea, conocida como el concepto del programa almacenado, se atribuye a los diseñadores del ENIAC, sobre todo al matemático John von Neumann, que era asesor del proyecto ENIAC, o sea, había trabajado en ese proyecto. La idea fue también desarrollada aproximadamente al mismo tiempo por Turing. De hecho, ustedes pueden haber escuchado de la máquina de Turing, también es un hito importante. Y la primera publicación de la idea de una propuesta de von Neumann para un nuevo computador fue en el año 45, a través del Electronic Discrete Variable Computer, el EDVAC, con B corta. En el año 1946, von Neumann y sus colegas empezaron en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton el diseño de un nuevo computador de programa almacenado, y lo llamaron IAS. El computador IAS, no completado hasta el año 52, es el prototipo de toda serie de computadores de propósito general que utilizamos incluso hasta la actualidad. Algún detalle de que el IAS contaba de una memoria principal y almacenaba los datos y las instrucciones. Tenía una ALU, la unidad aritmético-lógica que hablamos en otro video. Tenía una unidad de control que interpreta las instrucciones de memoria y provoca su ejecución, y un equipo de entrada y salida dirigido por la unidad de control. De esta forma, también tenemos los computadores comerciales. Los años 50 contemplaron el nacimiento de la industria de computadores con dos compañías, Sperry e IBM, las cuales dominaron el mercado. En el año 1947, Eckert y Mickley formaron la empresa Eckert-Mickley Computer Corporation para fabricar computadores con fines comerciales. Su primera máquina fue la UNIVAC I, que significaba Universal Automatic Computer, y que fue empleada por la Oficina de Censo para calcular los datos del censo del año 50 en los Estados Unidos. Luego de eso lanzaron la UNIVAC II, que tenía una capacidad de memoria mayor y más aplicaciones que la UNIVAC I, y salió al mercado al final de los 50 e ilustra varias tendencias que han permanecido como características de la industria computadora hasta el día de hoy. Los avances en tecnología permitieron a las compañías seguir construyendo computadores más grandes y más potentes. La división UNIVAC comenzó también el desarrollo de una serie de computadores llamados los computadores 1100, que fue un producto muy importante. Esta serie ilustró una distinción que existió en aquella época, ya que el primer modelo UNIVAC 1103 y sus sucesores durante muchos años estaban diseñados principalmente para aplicaciones científicas que implicaban cálculos largos y muy complejos. IBM, que había ayudado a construir el computador Mark I y era entonces el principal fabricante de equipos de procesamiento con tarjetas perforadas, o sea, programación física. Cuando me refiero a programación física, eran tarjetas, así como de memoria, que estaban puestas perforadas para que vaya corriendo la electricidad y vaya haciendo los cálculos. Así como a modo general de explicación, para no entrar en un detalle muy técnico de ingeniería. De esta forma sacaron su primer computador con programa almacenado electrónicamente, que creo que era el computador denominado el 701, y fue en el año 53.
El 701 fue diseñado principalmente para aplicaciones científicas y en 1955 fue cuando IBM presentó los productos 702, que tenían varias características de hardware que lo hacían adecuado para aplicaciones de gestión. Estos fueron los primeros de una gran larga serie de computadores de línea 700 tras 7000 que situaron a IBM como el fabricante dominante en el mercado con gran diferencia en la época. En lo que refiere a la segunda generación, la generación de los transistores, una revolución total. El primer cambio importante en los computadores electrónicos vino entonces con la sustitución de estos tubos de vacío enormes por transistores muy pequeños. El transistor es más pequeño, más barato, disipa menos calor, o sea, se calienta menos, y puede ser usado de la misma forma que un tubo de vacío en la construcción de computadores. Y ojo, que esto no solo revoluciona la industria de la computación, también la industria de los televisores, de los radios, etcétera, etcétera. Mientras que un tubo de vacío requiere cables, placas de metal, cápsulas de cristal y vacío. De hecho, googleen ahí ustedes un tubo de vacío. El transistor es un dispositivo de estado sólido hecho de silicio. De hecho, ojo con eso, es tanta la revolución que se ocupa hasta el día de hoy. El transistor fue inventado en los laboratorios Bell. De hecho, una de las fusiones que existió después en el tiempo fue Packard-Bell, que fue una fusión entre empresas, pero el laboratorio Bell, uno de los pioneros en investigación en el año 47 y en los años 50, y provocaron una revolución electrónica, fue una gran revolución. Sin embargo, los computadores completamente transistorizados no estuvieron disponibles comercialmente hasta el final de los años 50, casi 60. IBM no fue la primera compañía que lanzó esta nueva tecnología, ya que fue una empresa llamada NCR, y de hecho otra que a lo mejor muchas veces si vemos algún producto de esa empresa la miramos como, ay, esta no la conoce nadie, RCA. RCA conjunto con NCR, fueron los primeros en sacar pequeñas máquinas de transistores. Y ojo, que después lo hizo IBM con la máquina o con los computadores serie 7000. Entonces, muchas veces desconocemos un poco de la historia de ciertas compañías o ciertas marcas y que son más importantes de lo que nosotros a veces pensamos. E incluso, ojo con eso, muchas marcas que nosotros no las miramos como tan importantes y a veces porque vemos pocos productos de ellos, pero ellos siguen ganando porque todo el resto que ocupan su tecnología tienen que pagarle las patentes. Entonces, cuando compras un producto, muchas veces estás pagando internamente muchos usos de patentes a terceros. Continuemos. El uso del transistor, para que entendamos un poquito sobre esto, define la segunda generación de computadores. Y la clasificación de los computadores en generaciones, basándose en la tecnología hardware empleada, fue ampliamente aceptada. Cada nueva generación se caracteriza por mayor velocidad, mayor capacidad de memoria y menor tamaño que la generación anterior. Y eso, de hecho, lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Y también hay otros cambios. En la segunda generación se introdujeron unidades lógicas y aritméticas y unidades de control más complejas, el uso del lenguaje de programación de alto nivel y se proporcionó un software de sistema de computador. Un caso importante a mencionar es el del IBM 7094. Desde la introducción de la serie, en el año 52 de la serie 700 y la introducción del último miembro en el año 64 de la serie 7000, esta línea de productos sufrió la evolución típica de los computadores. Los productos sucesivos de la línea presentaron un aumento de prestaciones, de capacidad y la disminución de sus precios. Esta tendencia es bastante masiva, en la cual la memoria principal va aumentando constantemente
el acceso también a la memoria, el tiempo de ciclo de memoria también cae, quiere decir que se demora menos en hacer las operaciones, y por ende las prestaciones de los equipos también mejora enormemente. La tercera generación, que ya son los circuitos integrados, partamos diciendo que a un transistor simple y autocontenido se le llama componente discreto. A través de los años 50 y principios de los 60, los equipos electrónicos estaban compuestos en su mayoría por componentes discretos. Eh, Recordando transistores, resistencia, capacitores. Acabo de mencionar puros componentes electrónicos, por si acaso. Los componentes discretos se fabricaban separadamente, encapsulados en sus propios contenedores, o sea, podías comprar un transistor, podías comprar una resistencia o un capacitor por separado. De hecho, muchos de esos componentes todavía puedes comprarlo en tiendas de electrónica pequeña. Y soldados o cableados junto en tarjetas de circuitos en forma de panel, la típica placa verde de plástico que uno ve dentro de los televisores, dentro de los computadores. Y que eran instalados en los computadores, en osciloscopio y otro equipo electrónicos. Cuando un dispositivo necesitaba un transistor, había que soldar este y que tenía una forma como un pequeño tubo de metal y contenía una pieza de silicio del tamaño de la cabeza de un alfiler en una tarjeta de circuitos. Todo el proceso de fabricación, desde el transistor hasta el panel de circuitos, era súper caro y súper engorroso. Estos hechos fueron al comienzo del surgimiento de problemas en la industria de computadores. Los primeros computadores de la segunda generación contenían alrededor de 10.000 transistores. Entonces esta cantidad creció a cientos de miles, haciendo cada vez más difícil la fabricación de máquinas nuevas y más potentes. En el año 58 ocurrió algo que revolucionó nuevamente la electrónica y comenzó la era de la microelectrónica, la invención del circuito integrado. El circuito integrado define la tercera generación de computadores. Ojo, que la tercera generación no es igual al circuito integrado, sino que la tercera generación es parte de los circuitos integrados, ya que el circuito integrado es microelectrónica y que es mucho más amplio que computadores. En este video vamos a continuar viendo esta generación, donde vamos a hablar sobre esta tecnología, pero para eso vamos a hablar primero sobre la microelectrónica, porque básicamente es la base de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es la microelectrónica? Microelectrónica significa literalmente pequeña electrónica. Desde los comienzos de la electrónica digital y la industria de computadores, ha habido una tendencia persistente y consistente hacia la reducción del tamaño de los circuitos electrónicos digitales. Antes de examinar las implicaciones y beneficios de esta tendencia, necesitamos decir algo sobre la naturaleza de la electrónica digital. Y esto es que los elementos básicos de un computador digital, como ya sabemos, deben ofrecer almacenamiento, procesamiento y control de funciones. Entonces, acordarse de eso que ya lo habíamos conversado anteriormente. Solo se requieren dos tipos fundamentales de componentes y los podemos ver acá en la figura que estamos apreciando, que son puertas y celdas de memoria. Son las dos cosas que se necesitan bajo esta arquitectura de microelectrónica. Una puerta es un dispositivo que implementa una función lógica o booleana simple. Cuando hablamos de lógica booleana, estamos hablando de true o false, 1 o 0, verdadero o falso, álgebra booleana, lo que ven ustedes en el curso de álgebra o de cálculo, en matemática general. Entonces, por ejemplo, podemos decir si A and B es cierto, entonces C es cierto. Y ahí tenemos una compuerta lógica que se denomina. Entonces, a tales dispositivos se les llama puertas porque controlan el flujo en cierta manera, como lo hacen las puertas de un canal de agua. Las celdas de memoria es un dispositivo que puede almacenar un dato de un bit. Ese es el tamaño, un bit. Ojo que ahí un bit, después siguen los bytes y así sucesivamente hasta llegar a los tera, los gigas, tera, peta, etcétera, etcétera.
Entonces el dispositivo puede estar en un instante dado en uno de dos estados estables, 1 o 0. Entonces, interconectando muchos de estos dispositivos fundamentales, podemos construir un computador y podemos relacionar esto con nuestras 4 funciones básicas que son almacenamiento de datos, procesamiento de los datos, la transferencia. La transferencia se produce cuando los caminos entre los componentes se usan para llevar datos de memoria a memoria a través de las puertas lógicas. Y tenemos la unidad de control, que ya le habíamos conversado anteriormente, en que los caminos entre los componentes pueden llevar señales de control. Por ejemplo, una puerta tendrá 2 entradas de datos más una entrada de control que activará la puerta. Cuando las dos sean verdaderos, o sea, estén en estado encendido, true, en álgebra booleana, entonces la puerta realiza su función con los datos de entrada y produce el dato de salida. Por lo tanto, un computador consta de puertas, celdas de memoria e interconexiones entre estos elementos. Y las puertas y celdas de memoria están constituidas por componentes electrónicos que son, en este caso, muy simple, ¿ok? Los circuitos integrados utilizaron el hecho de que componentes como transistores, resistencia y conductores podían ser fabricados a partir de un semiconductor como el silicio. Y el silicio sigue estando hasta el día de hoy. Es simplemente un avance del arte del estado sólido consistente en fabricar un circuito entero en un pequeño trozo de silicio en vez de ensamblar todos los componentes como ya visto en la generación anterior. En lo que refiere a las últimas generaciones, más allá de la tercera generación, hay menos acuerdo general en la definición de las generaciones de computadores. Se sugiere que hay cuarta, quinta generación, etcétera, basada en los avances de las tecnologías de los circuitos integrados. Pero no hay acuerdo sobre ello, por ende sería erróneo de mi parte decirle existe una quinta, sexta, séptima generación cuando la industria no tiene un acuerdo de cómo funciona o cómo clasificarlo. Pero sí podemos decir que con el gran avance de la tecnología, la rápida introducción de nuevos productos y la importancia del software y las comunicaciones, así como también la del hardware, la clasificación en generaciones se vuelve cada vez menos clara, cada vez más difusa y con ello también menos significativa. Se podría decir que la aplicación comercial de nuevos desarrollos resultó uno de los principales cambios de principios de los años 70 y los resultados de estos cambios duran hasta el día de hoy. Veamos algunos elementos importantes. Primero, la memoria semiconductora. La primera aplicación de la tecnología de circuitos integrados en computadores dejó a un lado la construcción del procesador, que era la unidad de control y la unidad aritmético lógica, con chip de circuitos integrados. Sin embargo, se encontró que esta misma tecnología podía usarse para construir memorias. En los años 50 y 70, la mayoría de las memorias de los computadores se hacían con pequeños anillos de material denominado ferromagnético. Cada uno que era una parte como de 16 partes de pulgada de diámetro, muy pequeño. Y eran unos anillos que se magnetizaban. ¿Ok? Y tenían un núcleo y una estructura bien compleja que no vamos a discutir porque solamente interesa que ustedes sepan que existe. En los años 70 Fairchild, creo que el apellido, produjo la primera memoria semiconductora con relativa capacidad. Cuando hablamos de relativa capacidad estamos hablando de 256 bits. Ni siquiera bytes. Bits. B larga I T S. O sea, muy poquito para el día de hoy. Hoy día no cabe nada de lo que nosotros usamos en esa capacidad de memoria.
En el año 74 ocurrió un hecho sorprendente. El precio por bit de memoria semiconductora cayó por debajo del precio por bit de memoria de núcleo. Entonces, siguiendo esto, permitió construir memorias mucho más grandes, y a partir del año 70 la memoria semiconductora ha tenido 8 generaciones. 1000 bits, 4000, 16000, 64000, 256, 1 mega, 4 megas, 16 megas, 64 megas y 256 megas. Y ahora ya solo hablamos de gigas. ¿Ok? Cada generación ha proporcionado 4 veces más densidad de almacenamiento que la generación previa, y junto con un menor costo por bit y una mayor velocidad de acceso. Y cuando hablamos de microprocesadores, en este caso es relevante e importante mencionar que, al igual que la densidad de elementos de los chips de memoria, que ha continuado creciendo, también lo ha hecho la densidad de elementos de procesamiento. Conforme el tiempo pasaba, en cada chip había más y más elementos, así que cada vez se necesitaba menos y menos chips para construir un procesador de un computador. En el año 1971, se hizo una innovación sensacional cuando Intel desarrolló su microprocesador, el 4004. Fue el primer chip que contenía todos los componentes de la CPU en un solo chip. El microprocesador había recién nacido, o sea, ahí estamos hablando recién de lo que hoy día vemos ya más evolucionado, a pesar que hoy día Intel no es tan en el top de la industria. El 4004 podía sumar dos números de 4 bits y multiplicar solo con sumas sucesivas. Según los estándares de hoy en día, el 4004 es súper primitivo, pero marcó el comienzo de la evolución continua en capacidad y potencia de los microprocesadores. El siguiente paso importante en la evolución de microprocesadores fue la introducción en 1972 del Intel 8008. Este fue el primer microprocesador de 8 bits y era casi 2 veces más complejo que el 4004. Sobre la misma época empezaron a desarrollarse los microprocesadores de 16 bits, sin embargo, hasta el final de los años 70 no aparecieron estos potentes microprocesadores de 16 bits que buscaban propósitos generales. Uno de estos fue que ya lo hizo el 8086. El siguiente paso en esta tendencia ocurrió en el año 81, de hecho ninguno de nosotros nacía todavía, cuando los laboratorios Bell y la empresa Hewlett Packard, HP de hecho, desarrollaron microprocesadores de un solo chip de 32 bits. Y ahí nacen los computadores Packard Bell. Intel introdujo su microprocesador de 32 bits, el 80386. En general eso, no, después nacen, bueno, después del 80.286 nace el 386 en varias versiones. Lo sigue en los años 90, el 486 es reemplazado por Pentium, después nace el Pentium Pro, el Pentium 2, después viene en la década del 2000 Pentium 3, Pentium 4, Itanium, Itanium 2, después viene lo I, entre ellos están los Celeron, y ojo que dejamos fuera los procesadores marca AMD porque no son top en la industria, o no eran. ¿Ya? Eso, se generó un cambio en el último año en la industria, pero Intel era quien marcaba la regla del mercado en esa época en innovación, investigación y desarrollo. Entonces, eso refiere a lo que es básicamente la evolución de los computadores. No he querido entrar en detalles muy técnicos porque básicamente lo que nos importa es entender cómo los computadores han evolucionado, han ido adquiriendo capacidad de procesamiento de la mano de la evolución electrónica, y con ello han ido ingresando al mercado, lo cual, bueno, al mercado y a los procesos de negocio, y que ha llevado a automatizar ciertos procesos, ciertas labores, incluso ciertas profesiones, y que va a servir como base para todos los análisis que vamos a hacer posteriormente dentro del curso.